¿Cómo andás, Carlos? Buen día, bienvenido. Buen día, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a estar en el programa, es un gusto realmente. Al revés, el agradecido soy yo. Bueno, tenemos un montonazo de cosas para conversar, pero creo que no cometo ninguna infidencia si digo que recién, charloteando nomás, vos me comentabas que obviamente no es lo mismo ser, cualquier cosa podríamos decir, pero en este caso legislador, senador de la República, si sos de un partido que está en la oposición o si sos de un partido que está en el gobierno, ¿no? Sin duda. La pasada legislatura fui senador 5 años estando en la oposición. Ahora el desafío es en el gobierno y es distinto. Es distinto porque, entre otras cosas, supone que lo que reivindicamos, la vara que le establecimos siendo oposición al pasado gobierno, hay que mantenerla. Supone una responsabilidad mayor de tener la oportunidad de concretar y de hacer lo que propusimos. Por tanto, esa confianza ciudadana hay que establecerla en hechos, y también supone, en el buen sentido, respaldar y tener el peso de una gestión de gobierno, que nunca es fácil, que siempre supone imponderables. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que íbamos a iniciar el gobierno y a los 13 días de instaurado el mismo se iba a declarar la pandemia en los términos que está establecido en todo el mundo, algo nuevo, que más allá del buen suceso que todos los uruguayos en el ejercicio responsable de su libertad hemos logrado en términos sanitarios, no podemos negar que tiene sus coletazos sociales y económicos, y también replantea lo que era la hoja de ruta. Claro. Bueno, esa experiencia sin duda la estamos asumiendo con mucho entusiasmo, con convicción, con mucha fe y con mucha ganas de trabajar. Esperemos que las cosas resulten de la manera que lo queremos. A propósito de estas dos cosas que señalás, dos cosas. Primero, y además, objetivamente hablando, ¿no? Las dificultades que puede implicar, los nuevos desafíos, mejor dicho, que puede implicar estar en el gobierno, de alguna manera se ven todavía subrayadas o no, vos me lo dirás, cuando en realidad llegás al gobierno, pero no llegás al gobierno solo, ¿no es cierto? Es decir, esto no implica ningún juicio de valor, simplemente es una constatación de los hechos. Llegás al gobierno, el gobierno es encabezado por tu partido, en tu caso además, me animo a decirlo sin picardía, ni siquiera el sector del que vos formás parte, y esto implica matices, diferencias. Negarlo no solo sería tonto, sería inadecuado con la propia trayectoria política de los individuos, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, gana mi partido, pero liderado por el otro sector. Y encima necesitamos, objetivamente, del aporte, del apoyo de otros partidos, de otros sectores, que ven las cosas necesariamente distintas a como las vemos nosotros. En muchos aspectos similar, pero en muchos aspectos distintos, por algo son partidos diversos, ¿no? Y me imagino que eso es como una especie de desafío subrayado. ¿Cómo lo vivís vos? Yo creo que es así, Alejandro, lo has definido muy bien. Si uno compara lo que es la coalición, porque de alguna manera el Frente Amplio es también una coalición de partidos, el Frente Amplio como coalición, que lo vimos en los 5 años pasados, que pese a tener mayoría propia, tenía el proceso interno de discusión tal vez mayor que el que uno podría suponer desde afuera, analizando una misma unidad política. Sí. Pero creo que va a ser bastante diferente a esta coalición de gobierno. Primero porque es una coalición distinta, definida en partidos específicamente coaligados para un programa, para ejercer un programa de gobierno, con historias distintas, con referencias en muchos aspectos diferentes, pero yo creo que con un análisis diferente de cómo aplicar esa mayoría. Yo sentí en estos 15 años pasados que era prácticamente una aplicación mecánica, automática, la mayoría del Frente Amplio. Más allá de que uno podía a veces sorprendentemente advertir en los medios de prensa opiniones diferentes, muchas veces contradictorias entre sectores del Frente Amplio, rara vez se rompió esa unidad. Siempre terminaba votando igual en una dirección única.
Bueno, algunos dicen que eso es una fortaleza, porque es un partido que discute, pero una que discute avanza y acuerda, porque por algo esto es un partido, ¿no? Yo creo que es una fortaleza, sí, más allá de que tal vez en la idiosincrasia, por ejemplo, el Partido Nacional, que es mucho más libertario. A los blancos le cuesta un poco más, tenés razón. Pero creo que es en el proceso político de la eficiencia o de la eficacia política para gobernar un instrumento que yo creo que es válido y es una suerte de unidad de acción casi como razón de principio, ¿no? Creo que ahí está un poco también la cabeza de Sereñi cuando uno estudia el Frente Amplio. Pero esta coalición es una coalición, me parece, mucho más transparente. El término lo utilizo con mucho criterio, es decir, transparente en el sentido de que, por ejemplo, ley de urgente consideración. Sí. La ley de urgente consideración, el propio presidente de la calle ya habló en la elección interna del Partido Nacional, incluso de que en caso de ganar era un instrumento que quería utilizar. Se habló claramente en la elección nacional, mucho más expresamente en la instancia del balotaje. Entonces, ese instrumento que estaba convalidado, que tenía una legitimación ética, se había hablado a la ciudadanía de eso, se plantea el 22 de enero desde la Presidencia de la República, por página web, nos enteramos al mismo tiempo, periodistas, ¿sí? Legisladores, ciudadanos, sindicalistas, sí, cámaras empresariales. Los que te votaron, los que no te votaron. Los que te votaron. Y tuvo un proceso de 3 meses de discusión en la calle. A tal punto que fue, creo que de 501 artículos, aquella ley o aquel preproyecto original, y de 476 el que ingresó después. Y a su vez fue cambiado en el Parlamento. Entonces, es decir, a mí me parece que eso también fortalece la coalición o esta mayoría. Sí, cambió, no todo lo que mandó el presidente salió en el Parlamento, porque su propia coalición internamente modificó, mejoró, cambió, suspendió y dijo después. Está bien, Carlos, pero no te lo voy a hacer fácil, ¿está? No, está bien. Eso es lo interesante de este programa, Alejandro. Ayer estuvo Iván Posada, que forma parte de la coalición, y yo le hacía esta pregunta. Porque en realidad lo que vos decís es estrictamente así, no solo, quiero que lo sepas, lo decís vos, sino yo acá y también en televisión lo digo, que ese gesto político que yo recuerde no tiene antecedentes. Exacto. Digamos también que hay otro asunto que forma parte, desde mi perspectiva, del mismo paquete, y es el siguiente. La calle Pou se transforma en presidente porque recibió más votos que Daniel Martínez en la segunda vuelta electoral. ¿De acuerdo? Sí. Para pedir ese voto, pidió ese voto en el marco de un nuevo acuerdo político, el que generó con otros actores hoy día integrantes de la coalición de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para la segunda vuelta, porque si no, no le daba, porque tuvo menos votos que Martínez. Entonces necesitaba, muchachos, vamos a hacer un acuerdo. Ese acuerdo se hizo y se transformó en un documento, en un documento de gobierno, a diferencia de las veces anteriores de la segunda vuelta, ¿verdad? Solo lo hubo en la primera vez que se instaló, cuando Valle termina ganando a Vázquez, a pesar de que Vázquez había sido el más votado. El Frente Amplio a partir de ese momento se transformó en el partido más votado. Y después no hubo necesidad cuando Jorge Larrañaga fue el segundo, pero en realidad Tabaré Vázquez obtuvo mayorías propias y no hubo necesidad de segunda vuelta. De paso digo, mirá qué centro te levanto. Esa fue la mejor votación del Partido Nacional. Sin duda. En años, ¿no? En Larrañaga del 2004. Claro, exactamente, ¿no? Bien, después nos encontramos con que las veces que le ganó Mujica a la calle Padre o Vázquez a la calle Hijo, para esas instancias no hubo documento de acuerdo para la segunda vuelta. ¿Estamos de acuerdo también, no? También. La novedad fue para esta vuelta. ¿Sí? Ya con los motores más encendidos y con el triunfo un poquito más a mano. Pero ese acuerdo fue justamente eso, un documento en el que el Partido Nacional, para llegar a ese documento, tuvo que dejar cosas de lado. Y los Colorados lo mismo, y seguramente Cabildo lo mismo, y el Partido Independiente y el Partido de la Gente, no sé exactamente con qué volumen pudieron incidir, pero seguramente les pasó algo parecido. Lo interesante es que la calle Pou, digo la calle Pou para simplificarlo, sí, el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Sí. Manda este proyecto de ley de urgente consideración con asuntos que incluso habían quedado afuera de ese acuerdo de gobierno. Entonces yo siempre me pregunté,
¿por qué hace esto el presidente? ¿Por qué mete adentro de un proyecto de ley cosas que explícitamente habían quedado afuera en el proyecto de gobierno, en el documento de gobierno, para hacer gobierno, ¿no? Yo, si hubiera sido socio, diría, pará, flaco, acordamos que esto lo dejamos fuera y esto lo metes adentro. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué insistís? Más allá de que después se vio en la cancha, por lo menos en la Cámara Alta, que no tuvo grandes problemas el gobierno para sacar las cosas que a sus socios no le convenían o no le gustaban. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se explica? Contámelo, Carlos. Yo creo que... ¿Con qué objetivo? Yo creo que el documento, el compromiso de la segunda instancia del balotaje al que referís, Alejandro, que es verdad, es histórico, no tiene un antecedente de ese tipo, es eso, es un compromiso de establecer determinados temas en los cuales estamos comprometidos a estar juntos. No es más que eso, que también es mucho. Ni más ni menos, sí. Ni más ni menos. Quiere decir que eso es una hoja de ruta, eso garantiza el gobierno porque involucra los grandes temas, pero también reconoce esta composición flexible que tiene la coalición en el sentido de entidades distintas, de partidos con historias diferentes, de partidos con matices distintos, porque recordemos también que nadie decía que se iban a poner de acuerdo en una coalición. Cabildo Abierto, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente. Aquello era bastante ambicioso. Y se logró. ¿Cómo? Bueno, con una cosa que es elemental, para dar certeza. Bueno, rumbo claro, lo vamos a escribir. Los grandes temas, sí, los grandes temas, en esto. Y estamos comprometidos en esto. También dar el aire y la flexibilidad, para que no se quiebre, de poner algo extremadamente rígido. Y creo que eso se traduce en esta primera experiencia de la ley de urgente consideración, que fue muy fiel a eso, porque en los temas que estábamos comprometidos se cumplió a rajatabla. Tal vez esa incorporación de más temas, pese a que en la Cámara de Senadores salió bastante articulado, bueno, supone darle la posibilidad al propio gobierno, al propio presidente y a su vez a los socios de no eludir estos temas y expresarlos, y en la conversación y en el ámbito parlamentario ir construyendo esos acuerdos. Pero déjame ser por un segundo alguno de los colorados que estaba en contra de un tema, uno de los tantos, desmonopolización de alcoholes, ¿no? De combustible, ¿está? Che, a ver la ley, Carlos, te digo a Carlos porque soy del gobierno, aunque no sos necesariamente del sector, ni fuiste redactor de la ley, porque no fui, Alianza no fue redactor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Pero por él, Carlos, volvés con la desmonopolización. ¿Te acordás que te había dicho que no, que esto no va con nosotros, porque no tiene que ver con nuestra historia? Tenemos una mirada acerca de las empresas públicas legítimamente distinta a la tuya. ¿Por qué lo volvés a meter? No tironeás mucho de la piola. A mí me parece, había que preguntárselo al presidente, pero a mí me parece que tiene que ver con una de las definiciones, que es la transparencia. Yo creo que discutir los temas, yo creo que analizarlos, incluso desde una coalición de gobierno que en algunos temas tiene matices, no esconderlos. Porque sería como decir, bueno, esta coalición va a funcionar en la medida que de determinados temas no hablemos. Y yo creo que hay que asumir, para fortalecer a la coalición, al revés, que hay existencia de matices. Vos decís, tu mirada no la debilita, la fortalece. Yo creo que discutirlo. Yo creo que la fortalece, porque, es más, de hecho, distintos temas que se discutieron, yo encontré, como desde que soy senador, desde el 2015, nunca lo había hecho, profundidad en la discusión en el ámbito de la Comisión Especial de la Ley de Urgente Consideración. Está bien. De manera importante, temas que implicó no solamente la discusión en el ámbito, sino reuniones intrapartidarias, reuniones también con la oposición. Y en el caso de la seguridad, que fue el capítulo que me tocó coordinar, en el 55% de los artículos. Y no solamente tuvimos ese intercambio dentro de la coalición, yo también lo tuve con senadores del Frente Amplio, porque hicimos el esfuerzo, era importante, por lo menos para mí, procurar el mayor apoyo posible. No jugamos a decir, tenemos 18 senadores, por lo cual vamos a votar nosotros, esto es mayoría simple y se ganó. Hubiera alcanzado, digamos. Procuramos alcanzar mayores. Pero entonces se puede decir que en alguna medida el Frente Amplio
sus legisladores, sus senadores por ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa en diputados. ¿Incidieron entonces en la ley? Y yo creo que hubo una importante cantidad de artículos que fueron votados con el respaldo del Frente Amplio. Pero, y nosotros podríamos Carlos, saber... no es lo mismo, ¿verdad? Es decir, una cosa es que yo mando un artículo y sí, la oposición lo vota, lo apoya, y desde el ¿sí? punto de vista político mandamos una señal elocuente a la ciudadanía, que además yo como ciudadano celebro. Y otra cosa es, mirá, nosotros pensábamos una cosa y con el aporte para querer también tener el voto de aquellos, bueno, sí, cedimos en esto o en aquello otro. Sí, existió, es más, existieron dos cosas. Existieron ese tipo de aspectos, algún artículo que, por ejemplo, el Frente Amplio decía, nosotros en este artículo no estamos en disposición de votarlo, pero en realidad, si existiera esta posibilidad, sería más llevadero para nosotros. Y así se hizo, y se votó, porque no cambiaba, no tergiversaba de manera absoluta lo que se señalaba. O al contrario, también muchas veces vino el propio Frente Amplio a señalar que estaba dispuesto a acompañar, si estábamos dispuestos a acompañar tal proyecto. En la medida dijimos, mira, este proyecto no, pero de repente si vos le sacás esto, nos podemos acercar. Y salió una norma más fortalecida. Obviamente que hubo otros temas en los cuales hay inclusive matices más claramente determinados para un lado y para el otro, y bueno, y salió por mayoría, pero creo que fue yo lo quiero reconocer, fue un esfuerzo de discusión y de análisis, incluso en un ámbito que arrancó de alguna manera complejizado, porque se señalaba que la ley de urgente consideración no iba a dar el tiempo suficiente, o que era una ley que incurría en muchos temas y desvirtuaba más de 20 el políticas precepto públicas constitucional, exacto, y terminó siendo una tarea de mucho trabajo, de 160 organizaciones recibidas en casi 45 días, trabajando... Quizás con no el tiempo adecuado, según he escuchado por allí. Yo creo que no, sí. No la llevas tanto esa. Yo creo que sí. A ver, también acepto, puede ser. Es decir, cada uno precisa sus tiempos. Yo creo que se trabajó muchísimo en doble horario. El mes de mayo, yo pasé el 1 de mayo y el 18 de mayo toda la jornada trabajando con legisladores de otros partidos. Recuerdo con el diputado, estaba en el Senado, pero con el diputado Pepasqué, con el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente, con Iván Posada del Partido Independiente, con legisladores también del Partido Nacional, con algún jerarca del Poder Ejecutivo, tratando de, con el senador Lozano de Cabildo Abierto, tratando de compaginar aquellos artículos y aquellas propuestas donde teníamos matices, escuchando al otro. A mí me parece que se trabajó y creo que salió una ley, es más, pese a que pueda tener aspectos en los que estoy de acuerdo que iban en el proyecto original y finalmente se sacaron o se cambiaron o se retiraron, creo que desde el punto de vista de la democracia y de la república salió una mejor ley, salió fortalecida precisamente por ese tratamiento que tuvo. Te invito a ir a una pausa. Antes, si nosotros como andamos en aprecio y en amistad recíproca hasta este momento, bien, ¿no? Históricamente bien, supongo, ¿no? Bien, si no hablamos de Nacional y Peñarol, no tampoco lo vamos a pelear. Además, como sabés, soy de Liverpool. Soy de Liverpool. Bueno, te gané la Supercopa en el arranque del año, ¿no? No, Liverpool es un cuadro que tengo muchos amigos aparte y afectos particulares, porque tuvo un gran presidente que fue don Daniel Fernández Crespo, bueno, que fue un presidente de la República que le supo dar mi departamento, y el único intendente de la historia, claro, blanco, exacto, de Montevideo, exacto, y nació en San José. Exacto. Y era presidente de Liverpool. Bueno, bien, mantengamos ese clima porque te dejo esta hipótesis para que me la conteste luego de la pausa. En el marco de la disputa interna del Partido Nacional, luego de una muy buena elección interna 5 años atrás, 5 años y medio a esta altura, casi 6, la calle Pou sorprende a todos ganándole a Jorge Larrañaga, ¿no es cierto? Lo recordamos todos. La famosa frase, subiré por última vez, ¿no? En fin, fue un verdadero acontecimiento electoral, ¿no? Un fenómeno electoral como le llaman los técnicos. Por lo tanto, era inevitable, luego incluso de una asunción de ese compromiso, que para la próxima elección los dos sectores importantes, históricamente importantes, del Partido Nacional iban a estar representados para la interna
por la calle Pou por un lado, y por, luego de reafirmar que seguía en cancha, Jorge Larrañaga. Lo digo porque hubo un momento que se dudó, como vos recordarás, ¿no? Y es más, hubo gente que lo fue a buscar y dijo que entendía, y dijo, sí, sigo, vamos arriba, perfecto. Bueno. Mi hipótesis está, desde la perspectiva estrictamente del espinel ideológico, con todo lo relativo que puede implicar esto, la calle Pou estaba a la derecha de Jorge, Jorge estaba a la izquierda de la calle Pou, ¿está? Su raíz wilsonista por un lado, su raíz herrerista por el otro, podrían marcar. No estoy emitiendo juicio de valor, estoy haciendo apreciaciones de carácter político, ¿no? Bien. Jorge Larrañaga, bicho político, conocedor del país como probablemente pocos cuadros políticos del Uruguay, junta para mí dos condiciones, y es su condición de hombre del interior, pero también de la lógica capitalina, ¿no? Yo creo que lo junta como pocos. Dijo, ¿cómo gano esto? Porque voy a dar batalla para ganarla, ¿no? Y entonces se abrazó algo que terminó siendo muy exitoso, que fue proponer una reforma constitucional a propósito del tema que más involucraba uno de los temas que más involucraba a los ciudadanos de la República, que era la inseguridad. Además, con creciente aumento, la inseguridad en el interior, lo que lucía como un fenómeno nuevo, que Jorge Larrañaga creo que lo vio muy bien ese asunto. Pero eso, inevitablemente, y acá está mi hipótesis, que es la que vos tenés que combatir, eso inevitablemente, hacer esas reformas, plantearlo a la ciudadanía, era hacer un esfuerzo por colocarse a la derecha de Luis. Y entonces la gente, en el fondo muy hábil, dijo, le llevo la propuesta, guapo, te llevo la propuesta, pero a la hora de elegir derecha, estoy simplificándolo, elijo al que lo ha sido siempre, que es Luisito. Así que a vos te agradezco, te llevo la propuesta, te la voto, salió muy bien, apoyada por el público, ¿no es cierto? No suficiente, pero muy bien en porcentaje. Sin embargo, eligió a Luis. Y Jorge quedó, cuando digo Jorge, hablo de Alianza, hablo de vos, hablo de toda la barra, quedaron en un sector del espinel ideológico incómodo. Porque por un lado, perdiendo cierta trazabilidad wilsonista, socialdemócrata, más de izquierda, y por otro lado, proponiéndole al público soluciones que podríamos decir de derecha, más conservadoras, a propósito de la seguridad, y en algún sentido se puede decir que quedó desperfilado y sin el pan y sin la torta. ¿Qué de lo que dije está bien? ¿Qué de lo que dije está mal? Me lo dice usted luego de la pausa. Estamos con Carlos Daniel Cami, como es en realidad Cami, como le llaman muchos de por acá. Estamos poniendo la mañana en camino. Bueno, esta en realidad es una trampa, porque estamos escuchando La Casa de al lado de Fernando Cabrera, que esta en realidad la había elegido yo ayer, pero había quedado fuera y no había entrado. Es uno de mis temas, una de las canciones predilectas mías de un autor uruguayo. Señores, estamos con Carlos Daniel Camí, estamos con el senador de la República. La cancha, el micrófono, todo suyo, senador. Muchas gracias, Alejandro. Una pregunta inteligente, una pregunta profunda. Yo creo que Jorge Larrañaga, que es un gran intuitivo, sí, es una persona de un enorme olfato político, que tiene una trayectoria política muy importante, 10 años intendente de Paysandú, habiendo asumido con 32 años, aún hoy es recordado en el intendente más joven de la historia, ¿no? Vamos. Villanueva, Saravia, con 30. Mirá. En su momento fue sí Larrañaga el más joven de la historia. Aún hoy se recuerda una gran gestión en ese gobierno departamental, y después 20 años en el Senado de la República, candidato a la presidencia de la República más votado del Partido Nacional, hoy ministro del Interior. Yo creo que, entre otras características, sin duda lo define una gran intuición. Y ahí seguramente percibió, como tú señalabas en su momento, el tema de la inseguridad como una gran preocupación nacional, que alcanzaba todo el territorio nacional, que tal vez eso era lo novedoso. Exacto. Y a su vez un hombre de enorme responsabilidad, un hombre de Estado. Había que hacer algo. Yo viví con él muy cerca todo ese proceso en el propio Senado de la República, donde se interpeló al ministro y no resultaron cambios, no se lograron los cambios, donde se presentaron 10 proyectos de ley, 10, pertinentes a temas vinculados a la seguridad. Ninguno se aprobó porque no había mayoría parlamentaria. Y en el incesante trajinar por todo el país nos encontrábamos
una y otra vez con reclamo de la gente que decía, hagan algo. Bueno, pero ya interpelamos, ya presentamos proyectos de ley, la democracia se rige por mayorías. Bueno, pero hay que hacer algo. Y lo que quedó fue esto, de ir a consultar al pueblo, ir a consultar a la gente, de construir la instancia de consulta a partir de firmas, a partir de la gente. Y surgió esta propuesta que se llamó Vivir sin Miedo y que concitó la adhesión de más de 400.000 uruguayos, que fue a lapicera y credencial, que fue en la feria, que fue golpeando puerta a puerta y que finalmente terminó casi sancionándose con un respaldo del 47% de la población, de casi 1.200.000 uruguayos. Yo creo que fueron respuestas. Pero que no tuvo correlato ni en la interna, ni necesariamente tampoco en la elección de octubre, ¿no? Fue en solitario incluso, porque prácticamente fue en solitario dentro del Partido Nacional y por supuesto prácticamente sin respaldo político del resto del sector. Yo viví instancias dentro del propio sector de Alianza Nacional al inicio de la gestación de la idea, contrarias a asumirla, de calificados compañeros y dirigentes, que señalaban que nunca en el Uruguay había salido una instancia de este tipo plebiscitaria sin el respaldo de organizaciones como el PIT-CNT y de al menos de una organización política entera, que acá no lo tenía, porque no había posición única en el Partido Nacional. Y sin embargo salimos y tuvo un gran respaldo popular. Si eso ubicó a Larrañaga o no, entre comillas, a la derecha en el partido, o respecto al sector, al otro sector del partido, y no sé, no estuvo en el ánimo eso, no fue la estrategia. La estrategia fue hacerse cargo con responsabilidad de un problema y plantear respuesta, que es lo que ha sido siempre el leitmotiv por el que estamos en política, y lo que nos ha definido como sector, asumir con responsabilidad siempre posición y trabajar para dar respuestas a la ciudadanía. Creíamos y creemos que algunas de ellas siguen siendo necesarias. Estamos totalmente convencidos. Y ese manojo de propuestas, ¿sentís tú, desde la perspectiva filosófica, ideológica, no son contradictorias con la dignidad carcelaria que ahora plantea? Yo creo que no, porque, por ejemplo, cuando yo asumo que en el año 2005 en el Uruguay se registraron 9.142 rapiñas, y en el año 2019 30.650 rapiñas, o que en el año 2005 se registraron 190 homicidios y en el año 2019 391. Y cuando yo iba mirando que teníamos 3 veces más homicidios en Uruguay que en Santiago de Chile, o 2 veces más que en Buenos Aires, yo señalo, bueno, hay una situación de preocupación, y los derechos humanos de la gente, y los derechos humanos de las víctimas, que hay otro tema que no hay que plantear. Yo planteo con igual énfasis los derechos humanos que hoy son violados casi en las cárceles, o sin casi, en nuestro país. De la misma manera defiendo esos derechos humanos que el derecho humano de la víctima, de que lo matan, para, no pongamos los ejemplos más atroces que hemos visto y que vivimos. Entonces, creo que eso no es derecha ni izquierda. Entonces, eso es resolver un tema. Bien, Carlos. En todo caso, también creo, con franqueza desde el punto de vista político, encasillar a alguien a la derecha o a la izquierda por una acción política, por más fuerte que sea, no creo que tenga tanta validez en este sentido. Yo creo que la gente es más inteligente y la gente dice, ¿para qué voy a votar la sucursal si puedo votar la casa matriz? ¿Me explico? No creo que el que se sienta de derecha, o de izquierda o de centro se mueva por un Lo solo. que pasa es que esto que acaba de decir viene más a mi razonamiento. Por algo la gente apoyó la reforma, en línea general, se puede decir que sí, aunque no obtuvo la cantidad de votos suficiente, pero se puede decir que fue, políticamente no se lo puede encolumnar en el fracaso, ¿no es cierto? Y sin embargo ganó la calle Pou la interna, y con luz. Sí, pero yo no me parece que la calle Pou ganó la interna. No haría el análisis restringiéndolo exclusivamente a esta movida de Jorge Larrañaga. Sería quitarle incluso mérito a alguien que logró lo que ha logrado
por sus propios méritos, que es hijo de sus méritos. Hablas del presidente. Hablo del presidente de la calle. Sí, sí, coincido. Y que tiene un camino recorrido y trazado que no le quitaría sus méritos propios. Y creo que Jorge Larrañaga, yo no tengo duda que fue un ganador en el tema de vivir sin miedo. Pero pará, Carlos, porque acá ves algo interesante. Sí. Tú dices que la propuesta de Jorge Larrañaga, la reforma constitucional, insisto con esto porque de alguna manera está vigente alguno de esos planteos, ¿verdad? Sí. Incluso hay una propuesta tuya a la que quisiera abordar ahora. Pero tú dices que esa propuesta que elabora Jorge, Alianza, y pone a disposición de la ciudadanía, no estaba con, legítimamente, un ojo puesto en la instancia electoral interna, como un insumo. Nadie hace... bueno, te voy a dar una definición mía. A mí me gusta hablar de mí y no involucrar a los demás, pero sí, creo, me voy a arriesgar. Si un político te dice que no toma una medida considerando, no sé si pensando, Mauricio, pero considerando la consecuencia política, yo creo que te está mintiendo. Es como decir que se compra un número de rifa para sacar el segundo premio. Carlos, me parece que es la lógica. Te traigo una hoja, escribilo y yo lo firmo abajo. Yo estoy de acuerdo contigo. Es más, tan de acuerdo estoy contigo que a diferencia de lo que se suele ocurrir, yo lo reivindico como algo bueno. Exacto. Los políticos hacen política y hacen las cosas pensando en la política. Y sería horrible que no lo hicieran. Tal cual, tal cual. Los políticos profesionales, esa es su tarea. Tal cual. Pero me parece que en este caso fue también el coraje de poner encima de la mesa contra viento y marea, porque analicemos lo que implica que un sector de un partido, sin lograr el respaldo de su partido, sin lograr respaldos orgánicos de otros partidos, sin lograr respaldos orgánicos de las organizaciones sociales más importantes y más pesadas del país, pese a eso, vaya adelante con un tema por considerar lo que era preocupación central de la ciudadanía solo con la gente, al descampado, y haber logrado, primero, posibilitarlo por esa vía. Pero tú no crees que se alejó de alguna manera de esa trazabilidad histórica wilsonista. No, porque primero yo creo que el wilsonismo y el herrerismo tienen la misma matriz, que es el nacionalismo popular. No se entiende el wilsonismo y el herrerismo sin esa definición. Y eso es la gente, eso es percibir el momento histórico y las respuestas que se reclaman. Y asumir un liderazgo de esa posición, no encorsetados en ideologías estáticas o en definiciones ideológicas estáticas. Creo que prueba de eso, por el contrario, es que hoy el ministro del Interior, el doctor Jorge Larrañaga, solicita a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Poder Legislativo, que tengo el honor y la responsabilidad de presidir, el mismo día que se constituye, ingresa una nota del ministro del Interior solicitando ser recibido para, ante el Parlamento Nacional, decirle a la ciudadanía dos cosas. Primero, quiero transparentar la situación, poner mojón cero de un tema central y principal del país, el estado del sistema penitenciario nacional. Perfecto. Punto uno. Y como contrapartida, y paso siguiente, digo, presentamos este plan que se llama de dignidad carcelaria para aplicar del 2020 al 2025. 12 medidas puntuales que tienen que ver con revertir esta situación y poner el énfasis en un concepto central que es la filosofía de la rehabilitación, de que la cárcel sea posibilidad de rehabilitar a la persona que está privada de la libertad para cuando se inserte, en el marco de una denuncia de Amnistía Internacional de que el Uruguay tiene que cambiar el sistema carcelario, de denuncias internacionales y de un informe que en el mes de abril ingresó al Parlamento Nacional, a la Asamblea General, del Comisionado Parlamentario Penitenciario, que denuncia que el 26% de los presos vive en condiciones degradantes y inhumanas. ¿Esta iniciativa del ministro del Interior es una iniciativa del secretario de Estado o de la Presidencia de la República? Del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, encabezado por el Presidente de la República. Lo afino y soy más directo. Sí. ¿Se le ocurrió a Jorge Larrañaga o se le ocurrió a Luis Lacalle Pou? No, en el plan de gobierno del Partido Nacional estaba definido en el concepto de seguridad
un concepto muy profundo, que es, no se hablaba de seguridad pública, sino de seguridad humana, que es más amplio que la seguridad pública. Y tenía que ver no solamente con medidas que muchas de ellas van en la ley de urgente consideración, que tienen que ver concretamente con modificaciones en el Código Penal, modificaciones en el Código Procesal, modificaciones a la legislación profesional policial, modificaciones en lo que tiene que ver con la normativa de estupefacientes, sino también con lo que tiene que ver con la situación carcelaria. Es más, incluye la ley de urgente consideración algunos artículos que estrictamente tienen idéntica definición, se transcriben a algunas de lo que son las leyes Mandelas, ¿no? Que son las normas básicas que tiene que tener un recluso según las Naciones Unidas. Es una especulación mía, pero el espíritu de esta serie de objetivos buscando la dignidad carcelaria, tengo la sospecha de que no es igualmente compartido, en intensidad al menos, por los socios de la coalición, por el resto, por todos los socios. Bueno, yo lo que puedo hablar es, en la Comisión de Seguimiento Carcelario tuvo expresa definición de apoyo de tanto todo el Partido Nacional representado allí, como incluso el ex ministro, hoy senador Bonomi, el senador Carrera, por ejemplo, expresamente hablaron en dirección a respaldar la orientación de este plan de dignidad carcelaria, diciendo expresamente que apostaban a una política de Estado en esta materia. Y lo propio también lo dijeron enfáticamente los representantes de los socios. Recuerdo, por ejemplo, la diputada Livia Reich del Partido Colorado, diputada por el Departamento de Colonia, fue enfática, expresamente enfática en un respaldo al plan, y también inclusive felicitando al ministro del Interior por lo que fue la puesta a punto y toda la locución extensa y pormenorizada que hizo en la Comisión de Seguimiento Carcelario. Yo creo que se va a lograr. Yo aspiro a que logremos en este tema el compromiso, el respaldo y la disposición de trabajar que el tema se merece, y que por dignidad parlamentaria y política tenemos que asumir como sociedad con este tema. Yo creo que no es vergonzante para mí tener que escuchar, por ejemplo, que el ministro del Interior diga que en principios del mes de mayo se cerraron 23 celdas en el Penal de Libertad porque ninguna de ellas tenía ni agua, ni energía eléctrica, ni baño, ni cama. O escuchar que 1.800 reclusos, que es el 15% de la población carcelaria, duermen en el piso. Me parece que eso es indignante y nos tiene. ¿Vos sabés que cuando se dice eso, a mí también me provoca indignación y me genera vergüenza? Pero también sabés, y vos más que nadie, porque tu función es la política, vos sabés que cuando se dice eso también están las voces que dicen, sí, pero de pronto ese que duerme en el piso mató a uno que duerme bajo tierra, ¿no? En una especie de se lo merece. Bueno, pero lo que se merece es pagar por lo que hizo, y para eso va preso. Para eso se le quita ni más ni menos que la libertad. Claro. ¿Qué más preciado puede tener alguien que la libertad? Ahora, por esa razón hay que violarle sus derechos humanos y tenerlo en condiciones, primero, que en sí mismo es reprobable, pero segundo, que cuando salga a los 20, 30 o 45 años, lo que va a hacer es volcar esa violencia y eso que vivió dentro de la cárcel en las propias calles. Entonces lo que vamos a hacer es lo que hoy está pasando, es lo grave, que es el alto grado de reincidencia. Más del 60% de la población carcelaria que sale vuelve a delinquir, y hablamos que salen 650 presos por mes. Entonces, si no se rehabilita, estamos incumpliendo la Constitución, pero aparte nos estamos generando un problema más grande a futuro. Carlos, simplemente, sí, ni siquiera como comunicador, como ciudadano, me tomo la libertad, no es mi rol, ni se necesita que yo lo haga, pero me tomo la libertad de decirte que así sea, y lo vivo como una noticia, y saludo ferviente y calurosamente esta iniciativa, que entiendo que además es corajuda del ministro Larrañaga, y como tal lo valoro y lo defiendo. Y ojalá el sistema político esté a la altura, mandando la señal elocuente al resto de la ciudadanía. ¿Por qué insistís con el allanamiento nocturno, que es tan cuestionado incluso
por voces sensatas de la academia. Ya ni siquiera es algo de la lógica política, porque tiene que ver con los perfilismos, ni siquiera. Gente de la academia, gente que estudia, gente que, no digo que por ese motivo hay que estar de acuerdo, ¿no? Pero que obviamente estoy seguro, conociéndote a vos, lo tomás como insumo. Si esta gente dice esto, le tengo que prestarle bolilla, aún para discrepar, pero bolilla al fin. ¿Por qué insistís con el tema del allanamiento nocturno? Que además, para que pueda llevarse a cabo, necesita aprobarse una ley de carácter constitucional, ¿es así? Sí, 2/3. Y por lo tanto que requiere de mayorías parlamentarias. Sí. Y por lo tanto, vos y yo sabemos, muy difícil que eso ocurra, ¿no? Teniendo en cuenta los números. 3 comentarios concretos. Primero, respecto a esto de la academia, yo soy muy respetuoso del conocimiento específico. Siempre lo he sido en todas las responsabilidades que he asumido y diariamente acudo a las opiniones pertinentes desde el punto de vista técnico en cada tema que asumo y que tengo responsabilidad de actuar. También dicho esto, por ejemplo, yo presidí la Comisión de Constitución y Legislación en 2 periodos de la legislatura pasada y se sancionaron leyes importantes, por ejemplo los cambios en el Código de Proceso del CPP. Fueron a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado impulsando esos cambios como necesarios, toda la academia, la Asociación de Jurisconsultos del país, el Colegio de Abogados, Asociación de Jueces. No quedó quien no fuera en dirección a esos cambios. Y al poco tiempo esas mismas opiniones advertían que algunos de los cambios requerían ser transformados. Entonces, para mí no quita el valor que tengo de esa opinión calificada. Sí. Lo que digo es que hay que recurrir siempre y escucharla. Pero muchas veces, si tengo experiencia, se han equivocado en interpretar la realidad. Claro, entonces, lo digo porque a veces me parece que es tan malo actuar desoyendo esa opinión académica, como quedarse preso de eso. Claro. Si lo dicen, entonces está. Exacto. No, y además yo, que estoy en contra, que a mí no me gusta esa iniciativa, quiero decir, en tu misma dirección y con tu misma lógica, quiero decir que incluso desde las voces académicas no siempre se escuchan los mismos relatos, ¿verdad? Aunque en este caso también, para ser justos, veo que están bastante alineadas en una dirección de tener por lo menos grandes precauciones y grandes reservas para correlación a la iniciativa. Yo estudié mucho el tema por lo siguiente, es lo que advierto. Primero, es una iniciativa que yo le he visto gran respaldo. Por ejemplo, hablemos del nivel político. Abril del 2012 hay un proyecto de ley interpretativa en dirección a habilitar los allanamientos nocturnos que presentó el entonces diputado por el MPP, la lista 609, es el doctor Walter de León, diputado por el departamento de San José. En mayo del 2012, el entonces senador, hoy diputado, el doctor Ope Pasquet, del Partido Colorado, presentó un proyecto de ley constitucional en la misma dirección. En abril del 2016 lo presentó el doctor Pedro Bordaberry. Y después está incluido como una de las propuestas que impulsó el ministro Larrañaga en la reforma constitucional de Vivir sin Miedo. A eso sumo algunas opiniones muy importantes. Por ejemplo, el expresidente José Mujica lo señaló en junio del 2018, casi textualmente lo digo: si son venta de drogas, hay que entrarles de noche, de madrugada o cuando sea. El doctor Jorge Díaz, el fiscal general Jorge Díaz, una opinión para mí muy calificada, señaló que somos el único país en la región que preserva este cerrojo en la Constitución, de que la policía tiene limitada la capacidad de actuar con orden del juez escrita, y cuando hay... Sí, recordemos, nunca sería sin la orden pertinente del juez. Sin duda, está a favor, lo acaba de decir hace una semana. Pero si hablamos de, por ejemplo, la fiscal de droga, la doctora Mónica Ferrero, se expresó el pasado mes en un reportaje en un medio nacional de circulación muy importante, de que estaba a favor de que eran necesarios. En el año 2012, el ex director de la Policía Nacional, el inspector general Julio Guarteche, se expresó en favor de este tema. El comisario general, ex director
de combate al tráfico ilícito de drogas, Pará. Carlos Nario, el año pasado. Me salió el dijo resorte lo mismo. pícaro. Sí. Yo mismo te la cuento. Sí. Me salió el resorte pícaro. ¿Qué Guarteche? ¿El mismo que le bajaron la placa el otro día? Ese mismo. Pero bueno, Pero digo, levantémosle la placa ya que pero estamos lo que estoy reivindicándolo. señalando es que hay una opinión transversal del sistema político y opinión de, por ejemplo, el doctor Shediak, 10 años presidente de la Suprema Corte de Justicia, es decir, Sí. operadores jurisdiccionales, operadores policiales, operadores jurídicos, operadores políticos, De los que están en la cancha, insistís mucho. que por lo veo. señalan Claro. de que esto es una medida necesaria. Después voy al derecho comparado y solamente Uruguay y Portugal mantienen en la Constitución esta prohibición. Entonces, me pregunto, Y los riesgos que presenta, porque estoy seguro que vos sos consciente yo de creo esos que riesgos, ¿no? hago esta pregunta cuando me han dicho los riesgos, entonces digo, quiere decir que estamos bajo riesgo en el día. Quiere decir que hoy entonces el hogar no es un sagrado en el día. Porque hoy, durante horas del día, con orden del juez, Sí. no sin orden del juez, Sí. con orden del juez, puede la policía, cuando hay sospecha fundada, no siempre, puede ingresar a hacer un operativo. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Tenemos la droga instalada y el narcotráfico en Uruguay, como no estaba antes. Gran problema. Eso no tiene que ver con gobiernos, con ministros, no. Se instaló el narcotráfico. ¿Ah? El vínculo de la droga con el delito y la criminalidad es notorio Es y alto. comprobado. Sí. Con la violencia. Entonces, incluso, ¿no? tenemos nosotros, prácticamente solamente nosotros en el mundo, un escudo para que en la noche pueda actuar la delincuencia y a su vez un escudo para que la policía, con todas las garantías, con sospechas fundadas, con orden escrita de juez, pueda actuar. Yo no le veo sentido y no le veo lógica. Y cuando voy a que es una norma, el artículo 11 de la Constitución, que está desde 1830, que estaba en el artículo, creo que era el 136 de la norma de 1830, que en el 1918 se vuelve a reformar la Constitución y se mantiene. Yo digo, en 1830, ni siquiera había... Los constitucionalistas que he consultado dicen, interesante, fíjese que en 1830 no había luz eléctrica. Sí, claro. No se podía identificar en la noche quién golpeaba en la casa, ¿no? Estamos hablando de una situación, para mí, de una norma extremadamente rígida y que es notoriamente pertinente como elemento de eficacia policial actuar. Cuando se me dice, bueno, pero ¿y no es poco garantista? Porque todos somos garantistas en este país y tenemos que hacerlo. Yo digo, bueno, si esta algunos norma, más que otros, Carlos. bueno, pero nosotros sin duda. Pero digo, Carlos, nosotros sin duda. exacto. Sí, claro. Pero lo que digo es, si eso fuera así, si esta norma Sí, fuera sí. así, hoy durante el día no hay garantías. Y tú dices que las diferencias de la noche y día, entre otras cosas por el avance tecnológico, se han relativizado. Sin eso. duda, y el agravante que tiene la noche, para ponerle el foco en estos temas, es que hoy es el ámbito, por esta norma vigente, según dicen los profesionales, Sí. ¿no? Donde actúa, porque se escuda en ello, Y el famoso básicamente cerco, la droga. yo tengo ahí ponerle la boca, hago un cerco y espero a las 5:30 de la mañana y entro. Y hago un cerco para que nadie pueda salir o entrar. y tiran la droga por el water. Ah, bueno, por hacer. para Carlos. Vos me caes en casa de noche, tiro la droga por el water igual. Bueno, pero hay operativos que la policía realiza que señalan que determinada sorpresa se han visto, lo hemos visto ahora. Si alguna cosa ha hecho, creo que notoriamente en estos pocos meses, en 3 meses, el Ministerio del Interior es desbaratar bocas de expendio de droga, donde ha irrumpido y ha logrado sacar lo que le llaman el mercomenudeo, o el narcomenudeo, perdón. Acá lo que hay es claramente esta situación. ¿Qué es lo que puede violentar de noche en cuanto a la garantía ciudadana respecto al día la aplicación de una misma norma? Está bien el punto. Hay que ir cuáles son las razones por las cuales se estableció una diferencia entre el día y la noche y si esas razones tienen vigencia hoy día. Exacto, por eso está desde 1830 y por eso quedan 2 países. Claro, Nadie más. está bien. No tiene ningún país en la región. Otro asunto, sin quitar mérito está Sí, posible, ojo, sí. no confundir, pero otro asunto es creer que al narcotráfico se lo combate o se le derrota con las bocas de pasta No, hay que atacarlo porque arriba y abajo. Porque yo diría,
macho, más que en ocuparte en entrar a las bocas, ocupate en revisar los hilos para tener a mano experiencias cercanas y de volúmenes que, ¿sabés cuántos son? 2.038.000 bocas ese silo, ¿no? Con cocaína. Se entiende lo que voy, ¿no? Sin duda, no se nos puede ni escapar Moravito por la puerta de la cárcel central, no nos pueden pasar toneladas enteras por el puerto sin que nos demos cuenta, y tampoco podemos permitir ninguna boca de pasta base en ningún barrio de Montevideo y el país. Te tengo que despedir, pero antes, ¿y cómo pensás establecer? Porque para esto necesitas, como dijimos en el arranque, mayorías parlamentarias especiales. Supongamos que te la lleva toda la coalición de gobierno, ¿no? Sí. Siento que es algo posible de hacer, hasta incluso por los antecedentes de figuras que lo han apoyado, ¿no? Diría que hay grandes chances de que eso ocurra. Necesitas igual parte de la barra del Frente Amplio, por lo menos. Bueno, ¿o no? Yo creo, por lo menos mi idea es que el camino más rápido es lo que establece el artículo 331, literal D de la Constitución, que es una ley constitucional que supone mayoría de 2/3 en cada Cámara. Por lo pronto requiere el respaldo del Frente Amplio, de parte, y después, ¿no? de parte, por lo menos del Frente Amplio, y después someterlo a votación en una fecha que la propia ley diga. Entonces, ya que se va a someter al cuerpo electoral a la consulta del voto, bueno, aprovechemos y consultémonos ahí y nos ahorramos mucha plata. Pero pará, no lo tenía tan claro, que tu ambición es hacerlo ya mismo este año, entonces. Esa es mi idea. Obviamente que por eso lo que estamos haciendo es conversando con los partidos, porque capaz que otros tienen otra idea. Lo que sí es poner a consideración este tema, que nos parece que es una herramienta importante. Hoy me preguntó temprano en la mañana una radio del interior, Alejandro. En Durazno, ¿no? Durazno, Radio G, si yo creía que era necesario el anuncio que hizo el ministro del Interior de volver a reincorporar una oficina de la DEA en el Uruguay para el combate con el narcotráfico, para colaborar en el combate con el narcotráfico. Y mi respuesta fue, que también lo aplico a esto, yo creo que la situación que atraviesa el país, de que el narcotráfico está vinculado notoriamente a la violencia, a la criminalidad y lo que supone el crecimiento de esto, hace que tengamos que tener la responsabilidad de no dejar de tener ninguna herramienta para el combate. Esa es mi definición. Toda herramienta posible para ayudarnos a combatir en un mismo propósito de más seguridad y de derrotar, de enfrentar, de combatir decididamente al narcotráfico y al crimen organizado, hay que asumirla. Yo creo que esta es una de ellas para ayudar. Entonces, por eso estamos analizando con los socios, en primer término, de la coalición, y ojalá, porque se han expresado opiniones del Frente Amplio en favor de esto, reitero, ni más ni menos que el expresidente Mujica. Me hace gracia, me consta que no es tu caso, pero me hace gracia cómo digamos, al arco ex opositor ahora en el gobierno le gusta citar a Mujica por identidad o alteridad. ¿Me explico? Bueno, o es el más... No, representa lo peor de todo, pero a su vez ese mismo que lo cita diciendo que es lo peor también... repito que no es tu caso, pero me consta. Está claro. Lo usan diciendo, pero lo dijo Mujica. Pero pará, no habíamos quedado que era lo peor. Pero, ¿por qué me lo pones de ejemplo? Yo creo que es un expresidente de la República. Es un expresidente de la República y tiene tanto, sin duda... Un peso y además me consta que la barra pero tuya tiene... Hay otros, ¿no? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, lamentablemente fallecida, una legisladora muy seria, lo dije en el Senado de la República, en el homenaje pertinente, que fue la senadora Daniela Paisé, planteó, recuerdo claramente, tengo el planteamiento de que era un tema que había que evaluarlo, que había que estudiarlo. Entonces yo creo que hay preocupación, porque yo no puedo plantear este tema, Alejandro, sería una ofensa gratuita, y que no la voy a hacer porque no la siento naturalmente, de que el Frente Amplio no está preocupado por este tema y que no tiene por lo menos una opinión abierta a considerarlo como una herramienta posible. Entendido. No es el tema sacar tajada política, es dar respuesta, es como el tema de las cárceles. Lo mismo, claro. Hay una victoria pírriga si podemos hacerlas solo. Tienen que hacer política de Estado porque aparte las cosas no duran para siempre. Carlos, en todo caso lo único seguro es que duran 5 años. Por suerte. En política. Por suerte, porque eso va a poder renovar la confianza. Y es la forma de garantizar y construir
mayorías importantes más allá de los acuerdos electorales que muchas veces tienen vicisitudes. Los hemos visto en varios temas. Yo puedo dar fe. El Frente Amplio presentó medidas de aumento de pena en el 2013, por ejemplo, desde el Poder Ejecutivo, vinculadas a la seguridad, que no tuvieron mayoría en el Parlamento del propio Frente. O sea, en todos lados se cuecen habas. Lo que pasa es que ese es otro tema, y no vamos a entrar en ese porque si no, no te vas más, y es que el aumento de penas está demostrado en los hechos que no baja el delito. Bueno, es discutible, porque yo pongo un ejemplo. En el 2013 se estableció para la minoridad infractora en la rapiña el piso de 12 meses. Tenía máximo y no piso. Se llevó de 0 a 12. Y hoy bajó la minoridad infractora en la rapiña. Me dicen en el Frente Amplio, lo debatimos en la ley de urgente conciliación, que no solo fue por eso, seguramente. Claro, podríamos discutir exactamente. Seguramente, sí. Pero lo que queda demostrado es que sí, eso lo puede lograr. Bien. Bueno, Carlos, gracias por tu movilidad. Muchas gracias, Alejandro. Ha sido un placer realmente, como siempre. Muchas gracias. Igualmente. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.